Siendo las 10 horas del día 25 de abril de 2021, damos inicio a la sesión extraordinaria a distancia de este Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de la ciudad de Dolores Hidalgo. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, pido al secretario explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Adelante, secretario, por favor. Buenos días. Con gusto, consejero presidente. La dinámica será la siguiente. Los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. Podrán activar el micrófono una vez que se les concede el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. El anfitrión podrá activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Durante el desarrollo de la sesión, deberemos mantener la cámara de video activa. Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto al consejero presidente y a los consejeros propietarios electorales integrantes de este consejo. Muchas gracias. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente, Santiago Muñoz Godínez. Presente. Consejera electoral Miriam Janet Godínez Vázquez. Presente. Consejero electoral Omar Edmundo Arredondo Torres. Presente. Secretario de Consejo Mario Alejandro González Guerrero de La Voz, presente. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Gracias. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Partido Morena. Presente. Gracias. Partido Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Presente. Gracias. Redes Sociales Progresistas. Partido Fuerza por México. Presente. Gracias. Representante a candidato independiente. Consejero presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias, secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Claro, consejero presidente, el siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Número 4, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, designa a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. Número 5, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. Y número 6, clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano a efecto de enlistar las intervenciones. Verifique la pantalla, secretario, para ver si registra alguna intervención. ¿No hay intervenciones, consejero presidente? Muchas gracias. Al no haber intervenciones, secretario, someta a votación el orden del día.
Consejeras y consejeros electorales, se somete a votación el orden del día. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:06 de este 25 de abril de 2021. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El tercer punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta. Con escrito de fecha 18 de abril de 2021, suscrito por el ciudadano José Julio González Landeros, candidato independiente, mediante el cual solicita el apoyo de seguridad en eventos para el día 18 de abril de 2021 en las comunidades de San Pablo de la Cruz del Meco y San Isidro de la Estacada. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorpore el escrito al expediente respectivo. Con acuerdo CG y EEG, diagonal 153, diagonal 2021, mediante el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Moroleón, Pueblo Nuevo, Salamanca y Tarimoro, todos del estado de Guanajuato, postulados por el Instituto Político Morena para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021, en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente TEEG-medio REV-medio 18 diagonal 2021 y sus acumulados del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría haga resguardo del acuerdo de referencia y lo integre al expediente respectivo. Con comunicado vía correo electrónico por parte de la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, mediante el cual remite el acuerdo CG y EEG, diagonal 124, diagonal 2021, en el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo del Alto, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Doctor Mora, Guanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Marabatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán, Jichú y Yuriria, postuladas por Morena para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena al secretario haga resguardo del acuerdo de referencia y lo integre al expediente respectivo. Con comunicado vía correo electrónico por parte de la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y remitido a este Consejo en fecha del 21 de abril de 2021, mediante el cual se remite el acuerdo CG y EEG, diagonal 130, diagonal 2021, en el cual se modifica el acuerdo CG y EEG, diagonal 120, diagonal 2021, mediante el cual se determina el monto de financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena al secretario haga resguardo del acuerdo de referencia y lo integre al expediente respectivo para los efectos legales de que haya lugar. Con comunicado vía correo electrónico por parte de la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y remitido a este Consejo en fecha 21 de abril de 2021, mediante el cual remite el acuerdo CGI-EEG, diagonal 131, diagonal 2021, en el cual se modifica el diverso acuerdo CGI-EEG, diagonal 121, diagonal 2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena al secretario del Consejo haga resguardo del acuerdo de referencia y lo entregue al expediente respectivo para los efectos legales de que haya lugar. Con comunicado vía correo electrónico por parte de Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Dirección de Organización Electoral, y remitido a este Consejo en fecha de 23 de abril de 2021, mediante el cual remite el acuerdo CGI-EEG, diagonal 135, diagonal 2021, mediante el cual se designa al presidente del Consejo Municipal Electoral de León para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena al secretario haga el resguardo del acuerdo de referencia y lo integre al expediente respectivo, toda vez que mediante correo electrónico se hizo el conocimiento de este Consejo Electoral. Con escrito de fecha 21 de abril de 2021, suscrito por la ciudadana Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante suplente ante este Consejo Municipal Electoral, designando a los ciudadanos Raúl Herod Ábalos Arredondo del Partido Morena. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación y se ordena al secretario efectúe la sustitución de la designación mencionada. Hecho lo anterior, remita copia del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Con escrito de fecha 21 de abril de 2021, suscrito por la ciudadana Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la acreditación de los ciudadanos Omar Saldaña y Pedro Guerra Baeza como representante propietario y suplente, respectivamente, por el partido Fuerza por México ante este Consejo Municipal Electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Electoral, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena al secretario haga el registro de las designaciones mencionadas e incorpore el escrito a los expedientes respectivos. Es toda la cuenta, consejero presidente. Muchas gracias. En razón de que se encuentra presente el ciudadano Omar Saldaña, procede a tomarle la protesta de ley correspondiente. Le pido a Omar Saldaña que encienda su cámara, por favor, para efecto de registrar asistencia. Señor presidente, creo que tengo problemas. No puedo encender mi cámara. Sí tengo audio. Pero... Y veo el desarrollo de la sesión, pero no me estoy viendo en la cámara. En ese sentido, en razones de esa manifestación, le pido que se ponga de frente a la pantalla para que tome la protesta de ley correspondiente. Adelante. Omar Saldaña, representante propietario del partido Fuerza por México. Protesta guardar
y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanen. En particular, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Tome su lugar nuevamente, por favor. Gracias. Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El cuarto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, designa a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2020-2021. En virtud de que este documento se remitió junto a la convocatoria, solicito respetuosamente que se me exima de su lectura. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Electoral la petición del secretario en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Secretario, verifique la pantalla y recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 17 minutos de este 25 de abril de 2021. Muchas gracias, secretario. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Electoral el proyecto del acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de instar sus intervenciones. Secretario, verifique la pantalla para ver si registra alguna intervención. Consejero presidente, se registra intervención por parte de Carlos Sandoval, representante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. ¿Registra alguna otra intervención? Solamente la del representante del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Carlos, representante del Partido Verde Ecologista de México. Sí, compañeros, muy buenos días a todos. En sentido del proyecto de acuerdo, me llama mucho la atención el que el Consejo Municipal no haya tomado en cuenta. Veo dentro de los nombres aprobados para ser supervisores electorales, un hombre y 5 mujeres. Me llama la atención que no hayan buscado, y si bien los lineamientos no lo dicen, pero que el Consejo haya buscado que se conformara de forma paritaria. Asimismo, veo en la lista de capacitadores asistentes electoral 43 personas, de las cuales 15 son hombres y 28 son mujeres. Es de llamar la atención el por qué no se buscó que fuera de forma paritaria o lo más paritaria posible en cuanto a la contratación de los supervisores y capacitadores asistentes electorales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, ingeniero. En ese sentido, en cuestión de la paridad de género, como usted sabe, es cierto que se debe de buscar 50, la mitad hombres y la mitad mujeres, pero en el caso de que haya más mujeres que hombres, está permitido. No es necesariamente cubrir la paridad de género. Recuerde que en el sentido cuando existen más mujeres que hombres, pues no lo permite la ley. ¿Alguna otra intervención? En ese sentido, si no hay más intervenciones, proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente, se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, ¿el sentido de su voto?
A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo a las 10 horas con 21 minutos de este 25 de abril de 2021. Muchas gracias, secretario. En ese sentido, se ordena al secretario de este Consejo Municipal Electoral remita copia certificada del acuerdo aprobado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral, así como al Consejo Distrital con cabecera en esta ciudad. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El quinto punto es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. En virtud de que este documento se remitió junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Muchas gracias. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Electoral la petición del secretario, en el sentido de que se le exima de la lectura. Quienes estén por su aprobación, sirve hacerlo saber en la forma establecida. Secretario, verifique la pantalla y recabe el sentido de la votación. Con gusto. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 23 minutos de este 25 de abril de 2021. Muchas gracias. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de instar sus intervenciones. Secretario, verifique la pantalla para ver si registra alguna intervención. No se registra ninguna intervención, consejero presidente. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Con gusto. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 24 minutos de este 25 de abril de 2021. Muchas gracias. En ese sentido, se ordena al secretario de este Consejo Electoral remitir por conducto de la DOE copia certificada del acuerdo aprobado a la Secretaría Ejecutiva de este instituto, lo anterior a efecto de solicitar a la DC y S la apertura del multisistema de elección 2021. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El sexto punto es el relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias. En ese sentido, siendo las 10 horas con 25 minutos del día 25 de abril del año 2021, se da por clausurada esta sesión extraordinaria, agradeciendo a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por su participación. Buenos días. Buen día. Gracias, tengan buen todos. día.